Buenas noches, querida comunidad de la parroquia franciscana de Ciudad Jardín. Esta noche me da mucha alegría poder estar con ustedes. Ustedes están desde su casita, desde sus hogares. Algunos ya llegaron de trabajar, otros están a punto de llegar para incluirse en esta charla, en estos días santos que vamos a compartir y al mismo tiempo saludarlos y encontrarnos en torno a la fe que profesamos. Esta noche quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con el enojo y el perdón. Recuerden ustedes que estamos llamados nosotros a perdonar. Por tal motivo, si esta es una práctica de nuestra vida cristiana, pues es importante conocer cuál es la dinámica acerca del enojo y el perdón. Es el tiempo de hacer un recuento de los daños, como dice una artista muy famosa que es muy juvenil y que muchos de ustedes la conocen. Vamos a hacer el recuento de los daños. ¿Qué se imaginan ustedes que es la diferencia entre perdonar y disculpar? ¿Va? Pensemos, ayúdenme, querida comunidad, a encontrar la diferencia entre disculpar y perdonar. ¿Qué se imaginan ustedes que es disculpar? Bien, disculpamos lo que entendemos. Nos pasa un acontecimiento desagradable, lo entendemos porque estabas enojado, porque estabas enojada. Lo entendemos porque estabas borracha o estabas borracho. Lo entendemos porque en ese momento estabas viviendo algo triste. Allí es cuando nosotros entendemos que vivimos algo desagradable y entonces disculpamos a las personas. Pero ¿cuándo perdonamos? Perdonamos lo que no entendemos. No sabemos por qué la persona se portó tan violenta, se portó tan injusta con nosotros. No entendemos por qué la persona fue tan abusiva con nosotros. No lo entendemos, pero hemos contactado con los sentimientos duros que nos ha suscitado esta experiencia y entonces te perdono. En uno conocemos la causa, entonces disculpamos, y en otro no entendemos, no conocemos qué es lo que te ha provocado tanta reacción emocional que me heriste, que me lastimaste, y entonces yo entro en un proceso de perdón. Déjenme contarles una anécdota de lo que me pasó a mí en la infancia. No voy a decir nombres porque no se trata de ventanear ni hacer sentir mal a las personas. Tal vez esto va a ser algo que va a escuchar por primera vez mi mamá, si es que me está escuchando desde Oaxaca. Hola mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vas a enterar por primera vez de algo que me pasó cuando yo era niño. Cuando yo iba en 5º año, tú me enseñabas a leer en voz alta y querías que fuera una persona que leyera a la perfección, que fuera un buen estudiante, el mejor estudiante. Y por eso tú como maestra me enseñabas en la casa, después de la comida y de la siesta del descanso, nos enseñabas las matemáticas, el español, las ciencias naturales. Y acostumbrabas que hiciéramos la tarea. Y aún más, si teníamos tiempo, querías que avanzáramos. Y nos enseñaste a ir adelante en las tareas, a ir adelante en nuestra vida. Pero ¿qué creen? Cuando yo llegaba al salón de clases, la persona que me enseñaba
el maestro me decía, salte. Eso me impactó muchísimo en la vida. Y me salía, y yo decía, estaba desconcertado, y yo decía, ¿por qué me saca mi maestro de clases? Y mi hermano iba en el salón contiguo. Y como mi madre es de armas tomar, seguramente se enteraba de que el maestro me sacaba de clases. No es porque esté echándole tierra a los maestros, de veras. Yo he tenido la experiencia rescatadora de mi maestra de 6º año. Y estoy seguro que muchos maestros que aman su vocación son excelentes maestros y hacen su labor vocacional de acompañar, educar y formar a los niños y las niñas. Y entonces yo me iba a esconder debajo de un pretil. Yo iba en una segunda planta, ya iba con los niños de la primaria alta, en 5º año. Y para que no me viera mi hermano y fuera con el chisme con mi mamá, yo me escondía. Pero cuando me escondía, lloraba mucho, porque yo no entendía por qué mi maestro me sacaba. En ese entonces pensaba que alguna situación no hacía bien. ¿Cómo desde pequeño uno comienza a tener cierto sentimiento de culpa? Hasta que entendí que tal vez el maestro no sentía que estaba haciendo su trabajo. Y cuando yo llevaba contestado mis ejercicios, entonces tenía esa reacción que no podía controlar y entonces me sacaba de la clase. Pero me provocaba un gran sentimiento, una gran herida. Y yo, como no quería que mi mamá tuviera conflicto con el maestro, me quedé callado hasta ahora. Seguramente lo va a conocer. Y yo luego traté de comprender con el paso del tiempo por qué es que me sacaba el maestro. Y aún cuando me sacaba de clases, después entendía que porque llevaba yo el libro de ejercicios ya contestado. Y llegué a contestar hasta la mitad del libro. Después de eso, le ponía muchos pretextos a mi mamá. Es que me duele la cabeza, es que me duele el estómago, es que me quiero recostar, es que no tengo ganas de hacer la tarea. Obviamente yo ya llevaba la mitad del libro contestado en 2 meses después de haber hecho la inscripción en la escuela. Y fíjense que con el paso del tiempo solamente quisiera encontrarme con mi maestro para preguntarle por qué hacía eso. Pero con el tiempo aprendí a perdonarlo. Ahora, si nos vemos, seguramente ni le voy a echar bronca, ni lo voy a golpear, ni me voy a dejar llevar por mis sentimientos más primigenios, sino que me gustaría dialogar para ver qué era lo que pasaba. Les comparto esto porque esto es muy importante, así como me ha pasado a mí, algo que por una parte he comprendido y disculpo, por otra parte hay cosas que no he entendido y me he sentido lastimado y entonces perdono. Seguramente ustedes han vivido circunstancias muy parecidas en cualquier momento de su vida, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la tercera edad, en la quinta edad, no importa. Todos nosotros en algún momento contactamos con el enojo y el perdón. ¿Qué es el enojo? Pues fíjense que el enojo es un conflicto, es un castigo que nos autoimponemos porque otras personas han cometido un error o han cometido errores. ¿Y qué es el perdón? Es el mejor regalo que nos podemos dar en la vida. Fíjense que aprendemos nosotros a sanar nuestras heridas y dejamos ir aquellas situaciones de enojo, de molestias, de agravios y empezamos nosotros a cicatrizar esas heridas. Así
es como nosotros vamos reconociendo que el perdón va llegando a nuestra vida cuando esas heridas infligidas van cicatrizando. Entonces, ¿por qué hacemos todo lo contrario? ¿Por qué nos castigamos solos? ¿Verdad? ¿Por qué hacemos todo lo contrario? Sabemos nosotros que es mejor perdonar, pero no perdonamos. Y seguimos con el enojo, seguimos con el coraje en nuestra vida. Bueno, pues hacemos corajes y en ese coraje pensamos mal de medio mundo, hasta de la gente que más amamos pensamos lo peor. Y lo paradójico que existe es que generalmente las personas que están más cercanas a nosotros son las que pagan los platos rotos. Aún a sabiendas de todo lo que de todo esto que nos quejamos, nos quedamos con resentimiento y coraje. Por eso es que les digo que nos negamos el regalo del perdón cuando entramos en ese conflicto del enojo en nuestra vida. Por lo tanto, el perdón es un regalo que nos negamos a nosotros. No se los negamos a los demás, nos negamos nosotros mismos el perdón. La cuestión es que debemos hacer ejercicios en nuestra vida para saber controlar tanto nuestros sentimientos como nuestra mente. Por eso es que entramos en este conflicto del enojo, porque no sabemos controlar ni nuestros sentimientos ni nuestra mente. Pero ojo, no siempre pasa que sale descontrolado nuestro corazón o nuestra mente. Sabemos que los sentimientos afloran y que difícilmente podemos nosotros controlarlos. Los identificamos, los llamamos por su nombre y van perdiendo esa dificultad, ese conflicto, esa fuerza del conflicto. Pero tenemos algo muy importante en nuestra vida, la mente. La mente puede estar descontrolada, pero generalmente nosotros, a través de la mente, a través de la razón, podemos equilibrar nuestros sentimientos. Entonces, la razón nos permite equilibrar, nos permite darle estructura a nuestra vida y entonces no salir como caballos desbocados con las emociones. De hecho, las emociones, cuando les ponemos nombres, se convierten en sentimientos. Y cuando contactamos nuestros sentimientos, se convierten en experiencias positivas en nuestra vida. La cuestión es que debemos hacer siempre un ejercicio para controlar estos sentimientos que luego nos ponen en problemas. Por ello, necesitamos ir conociéndonos más. Para poder controlar nuestro sentimiento y nuestra mente, necesitamos entrar en un proceso de autoconocimiento, de autoestima. Necesitamos conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las satisfacciones que tenemos en nuestra vida, cuáles son los valores, cómo desarrollamos nuestras habilidades. Todo esto forma parte del conocimiento humano y es la forma que tenemos nosotros para ir entendiendo el proceso del enojo y del perdón. Necesitamos pues entonces conocer nuestras reacciones. Es importante hacer las paces con nuestra historia, liberarnos de la culpa y dejar que se marche el rencor. Esta es una experiencia, una dinámica de ida y vuelta. No es solamente hacia mi propia vida, que es una acción importantísima, principal. Si queremos crear un ambiente de reconciliación, de amor, de misericordia, entonces tiene que ser una dinámica multidireccional, no solamente de ida y vuelta, sino de muchas direcciones. Por eso es necesario sanar nuestras heridas, tomar conciencia
de lo que hemos hecho en nuestra vida y al mismo tiempo tener la sinceridad, la honestidad de reconocer que en nuestra vida todos hemos cometido errores. Todos, absolutamente todos, hemos cometido fallas en nuestra vida, nos hemos equivocado. Por eso es importante analizar nuestra vida, porque muchas veces decimos que no merecemos ser felices. No, al contrario, yo creo que todos nosotros merecemos ser felices. Los seres humanos nacimos para ser felices. Yo me acuerdo que cuando estábamos pequeñitos, me llamaba la atención una frase que habla sobre el Valle de Lágrimas. Y otra frase que me llamaba la atención era sobre las madres mexicanas abnegadas, sufrientes, las que lloran, las que son sumisas. Y entonces tienen que sufrir para demostrar que son buenas madres. Eso me impactaba muchísimo. Y sinceramente, yo iba creciendo y llegó un momento en que decía yo no estoy de acuerdo, porque todos estamos en este mundo para ser felices, para descubrir cómo ser felices, para trabajar nuestros procesos de felicidad. No nacimos para sufrir. Y para poder ser felices necesitamos revisar nuestros procesos de perdón. Esas cosas que no se perdonan. ¿Cuáles cosas no has perdonado en tu vida? A ver, allá pregúntense ustedes si están con mamá, papá o con la esposa, el esposo. Pregúntenles si han perdonado todo, ¿verdad? Si han perdonado la mentira, si han perdonado la traición, si han perdonado la infidelidad, si han perdonado un robo, si han perdonado los golpes, si han perdonado cualquier experiencia que les ha dejado una herida y después esa herida fue cerrando, aunque dejó la cicatriz. Y aunque en algunas ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de disculpar, pero otras veces hemos tenido la oportunidad de perdonar. Por eso creo que hasta ahora nos ha quedado claro qué significa o cuál es la diferencia entre perdonar y disculpar. Recuerden que la vida no es un valle de lágrimas. Y qué interesante, una ocasión estaba yo escuchando un programa en la internet con algunos doctores y psicólogos famosos en el mundo de la comunicación y decían que las mayores broncas que han tenido en la vida es debido a lo que piensan, a lo que sienten y a lo que actúan. Ya me estoy dando cuenta que mucho de esto pasa en nuestra vida. Las grandes broncas que tenemos en nuestra vida, los conflictos que tenemos que nos han dejado un enojo y que no nos permiten perdonar, ha sido lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. De hecho, hay un principio psicológico que dice que lo que no se dice se actúa. Cuando tienes un enojo, no se lo dices a la persona, pero lo actúas. Y luego, qué bueno que lo actuaras con la persona que te ha provocado el enojo. Lo actúas con otra persona, nada que ver con tus sentimientos o con lo que pasa en tu vida. Y por eso las mamás dicen, sí, porque llegas tan tarde, estoy sumamente enojada, te fuiste de borracho, pero se lo dice al hijo en lugar de ir con el esposo, ¿no? O los esposos en lugar de decirle a la esposa, entonces agarra de bajada a los hijos, ¿verdad? O a los amigos, etcétera, etcétera. Vean cómo todo esto tiene un entramado que nos ayuda a nosotros a entender nuestros procesos acerca del enojo y el perdón. Este año, ¿cómo ha sido difícil? ¿No es cierto? Sí, ha sido difícil en la cuestión económica. Todos hemos sufrido las consecuencias de la crisis económica y todos se lo achacamos a la pandemia. Ya veíamos una cuestión económica
2 años antes de la pandemia, la economía ya estaba congelada, no se movía ni para atrás ni para adelante. Ya muchas veces constatamos que el dinero ya no alcanzaba para nada. Se nos iba como agua, se nos iba como agua entre las manos el dinero. Entonces la cuestión económica nos ha dejado situaciones muy difíciles. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que donde falta la lana, el amor se va por la ventana. Lo escuché con un psicólogo de estos famosos que dan sus charlas por internet y creo que tienen algo de razón. Pero no solamente la cuestión de la economía, nos encontramos con una crisis dura en la cuestión de los trabajos. ¿Y cuántas personas han perdido sus trabajos? Y eso de los que nos enteramos y de las que no nos enteramos, nos enteramos de los negocios formales, pero de los negocios informales por la pandemia está muy dura. Es una crisis económica en todo el mundo, pero también luego tenemos situaciones difíciles en las relaciones interpersonales que nos provocan un enojo y nos provocan conflicto para poder perdonar a las personas con las que tenemos estas diferencias. Ciertamente, fíjense que cuando nosotros nos hemos enojado, estamos en ese conflicto, saber perdonar es algo muy sano, es algo muy importante en nuestra vida que no debe pasar desapercibido. Traigo a colación un pensamiento de William Shakespeare y dice que si no perdonamos por amor, entonces debemos perdonar por egoísmo. Se dan cuenta de la magnitud de la sabiduría de pensamiento de escritor y de poeta que teníamos en William Shakespeare. Aún haciéndolo por egoísmo, nosotros somos los primeros beneficiados, somos los mayores beneficiados del perdón. Entonces necesitamos trabajar esa oportunidad de saber que perdonar nos va a dejar un mejor ambiente, una mejor relación, una mejor salud psicológica, física en nuestra vida. Quiero mencionar algunas actitudes de cuando entramos en un proceso de perdón y luego quiero terminar qué es lo que necesitamos hacer para perdonar en nuestra vida. Tal vez en este momento las cosas se digan muy fáciles y pareciera ser que tenemos como un sombrero mágico donde podemos darle solución a las cosas y hasta podemos fantasear. Bueno, pues déjenme decirles que cuando algunas personas entran con la conciencia de la dinámica del perdón, algunas dicen, te perdono, pero voy a intentar que las cosas sigan como antes. O sea, te perdono, pero voy a intento, pero si no funciona, oye, te quiero decir que la culpa no ha sido mía, si lo voy a intentar, pero si no funciona ha sido por ti, Y entonces ahí nos quedamos como pensando qué dirección va a llevar la experiencia del perdón. Otra actitud que generalmente tomamos a la hora de entrar en una dinámica de perdón. Te perdono, pero las cosas no van a ser igual, No, yo seré más precavido. Te di la confianza, pero me traicionaste. Te dije esto, pero lo dijiste a todo mundo. Yo te tenía confianza porque eras mi cuatacho, ¿verdad? Porque eras la persona en que más confiaba en este mundo, porque eres mi súper amigo, porque eres mi súper amiga. Pero me enteré que ya lo dijiste, entonces voy a ser precavido. Lo voy a intentar, pero las cosas ya no van a ser igual. Por otra parte, una tercera actitud que pueden contactar las personas cuando se habla del perdón, tiene que ver
con te perdono, pero sigue tu camino, ¿verdad? Tú por ese rumbo y yo por este otro. Ajá. Y entonces, wow, es una situación bien pesada, bien difícil. Porque generalmente cuando se entra en un proceso de perdón, queremos intentar que las cosas sean igual antes del conflicto, antes de la situación difícil que tuvimos en nuestra vida. Nadie nos hace nada en una relación de amistad, de pareja, en un problema tan marcado en nuestra vida. ¿Saben qué es lo que pasa? Son las expectativas que tengo hacia ti las que me dieron en la torre. Siempre cuando hay un conflicto de enojo, tal vez en una relación de amistad, de pareja, de trabajo, de compañerismo, en muchas de las relaciones fraternas, en las relaciones diversas que hay en nuestra vida, a veces lo que más daño nos hacen son las expectativas que tenemos para las otras personas, y eso es lo que nos lleva a poder sentir, como decíamos hace rato, a actuar de forma distinta y nos mete en conflicto. Por eso los pasos que necesitamos nosotros realizar para encontrar el perdón, el primer paso, y esto lo he retomado de un médico que trabaja dando charlas, que tiene un programa de radio, es muy coloquial y muy ameno, me gusta escucharlo varias veces. El doctor César Lozano nos decía que para poder enfrentar el perdón necesitamos 3 pasos. Uno dice que enfrentar tu dolor y aceptarlo. Eso. Tenemos que aprender a llorar, a dolernos, a reconocer, a tomar conciencia de nuestra pena, de nuestra tristeza, de nuestro dolor. Eso es lo que necesitamos nosotros, que enfrentar nuestro dolor, pero también aceptarlo. El segundo punto es evaluar. Necesitamos hacer un recuento, por eso les decía que necesitamos conocer nuestra historia, porque muchas cosas que nos han pasado en la historia, luego ustedes saben que el inconsciente es atemporal, y cosas que nos pasaron hace 20, 30 años, como las que yo les conté al inicio de esta charla, se las cuento como si hubiera pasado ayer. Por eso es que les digo que el inconsciente es atemporal. Y hay algunas experiencias que ya no recordamos, pero de momento afloran. Y si no somos capaces de conocernos, autoconocernos, si no somos capaces de regular todos estos sentimientos, si no hacemos un recuento de nuestra vida y aprendemos a evaluarnos, entonces vamos a sufrir y vamos a dar al traste con nuestra vida y con las demás relaciones. Y por eso la otra experiencia es con dejar ir las experiencias de dolor, dejar ir las experiencias negativas en nuestra vida que nos provocó el enojo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia de que hemos perdido algo y de repente sabemos que lo tiene fulanito o menganito o menganita, ¿verdad? Y yo no voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú tomaste esto o me lo robaste. O cuando vamos en la calle y alguien nos roba o nos quita algo que apreciamos, a lo mejor no vale tanto, pero lo apreciamos tanto que para nosotros es de un gran valor. Y nos enojamos, maldecimos y lloramos y pataleamos y queremos echarle bronca a medio mundo. Pero llega un momento en que dejamos ir eso, entregamos eso que tanto queremos. Y entonces hay expresiones como, te lo regalo, llévatelo. Y entonces se suscita una transformación distinta de mi conducta, de mi vida.
de mis relaciones. Entonces, cuando perdona uno, fíjense que son cosas difíciles de la vida, pero son cosas que le dan sabor, que necesitamos buscar darle solución a los conflictos. Pero sí les digo una cosa muy importante: cuando aprendes a perdonar en tu vida, muchas cosas positivas llegan. Llega la prosperidad, llega el dinero, llega la felicidad, llegan tus amigos, llegan las personas que te valoran, llegan muchas cosas positivas. Díganme, con todo esto que les estoy diciendo, si no se les antoja vivir la experiencia del perdón y dejar ir nuestros enojos, dejar que las heridas cicatricen en nuestra vida y comprender todo este proceso. ¿Quién no quiere que llegue la prosperidad a la vida? Se acerca el amor, la paz, se acercan muchas cosas. Pero si tú vives enojado en tu vida, cualquier cosita que te pase, maldices. Ya no quieres ver las cosas. Y en el peor de los casos ya no quieres vivir. Estás enojado con medio mundo, no disfrutas la vida. Cuando perdonas, te llega el dinero. Ustedes van a decir, wow, Fray Jesús, como que, ¿qué le está pasando esta noche? No, de verdad, cuando tienes la capacidad de perdonar, te llegan muchas cosas: el amor, la paz, el equilibrio, la serenidad, la tranquilidad. Querida comunidad, les agradezco muchísimo este tiempo de meditación. Termino con este pensamiento que yo creo que les va a ayudar a vivir la cuestión del perdón y sanar nuestros enojos, nuestros conflictos. Un médico sabio dijo: la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien le preguntó: oiga, ¿y si no funciona, qué vamos a hacer? Si no funciona el amor y los cuidados, ¿qué vamos a hacer? El médico sonrió y le contestó: aumenta la dosis, auméntenla en casita, auméntenla en sus relaciones. Que Dios les bendiga en este lunes de la Semana Santa, que es un elemento muy importante en la vivencia humana de la misericordia, del perdón y de sanar nuestros conflictos. Entonces, para vivir el mensaje evangélico de Jesús, que nos enseña cosas hermosas con respecto a estos valores que son humanos y que son cristianos, y nosotros con nuestro hábito que son franciscanos. Paz y bien, querida comunidad de la Parroquia Franciscana de la Divina Providencia, de quienes nos escuchan, nuestros amigos quienes se comunicaron en Facebook. Mañana también nos damos cita. Les recuerdo que el día de mañana a las 5 de la tarde Fray Lalo estará con los niños pequeñitos de catequesis, los niños que están en tiempo de aprender sobre valores cristianos y valores humanos, a las 5 de la tarde. Luego con Fray Israel tenemos la plática con los adolescentes y los jóvenes. Luego a las 7 tenemos nuestra Eucaristía y a las 8 de la noche tenemos esta charla, pequeña charla, para compartir con todos ustedes en casita. A todos nuestros amigos, quienes nos conocen, nuestro corazón, nuestra alegría y nuestra misericordia que acompaña el perdón, se quede con todos ustedes. Bonita noche, paz y bien a todos.